Bienvenidos a Conexionistas, una nueva emisión más. Y una vez más, yo, Armando Reigadas, mucho gusto. Está conmigo Edgar Rodríguez. Y vamos a hablar hoy de sostenibilidad. Ya de hecho tuvimos una pequeña plática sobre cuál es el término correcto. Nos acompaña un ingeniero industrial con amplios estudios en temas ecológicos y consultor, perdón, de sostenibilidad. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿cómo están amigos de Conexionistas? Bueno, hoy hablamos pues con un hombre de ciencia, ¿no? Que está empezando una carrera, pero que tiene una trayectoria impresionante porque se ha preocupado por educarse y entrenarse en el extranjero. Es una persona muy comprometida con México. Aquí trabaja, aquí lo tenemos y no deja de renovarse, no deja de pulirse y es un experto en materias de sostenibilidad. Y este es un experto de veras, no es de los que se dicen expertos porque te recomiendan ir a sembrar árboles. Él hace cosas mucho más sofisticadas. Daniel, me da mucho gusto que nos acompañes, que nos estés dando de tu tiempo. Y quisiera entrar en materia, Daniel, digamos, entrar en caliente, porque este asunto de la sostenibilidad no solamente se ha puesto de moda, sino ha ocupado, ocupa ya, ¿no? La palabra en el vocablo de todo el mundo y en la narrativa de todo el mundo y es como parte de un compromiso y qué bueno que lo sea, Sí. pero aquí en Conexionistas siempre queremos observar lo que no se ve, lo que no se repite, ¿no? Queremos entender muy bien qué pasa porque sabemos que toda moneda tiene dos caras. Y el tema que nos traes hoy a la mesa me parece sumamente importante. Armando y yo lo hemos platicado mucho sobre esta falta de compromiso de algunas empresas, ¿no? En este discurso grandilocuente, maravilloso, en donde todos nos comprometemos con el planeta y vemos que suceden cosas, pero no tenemos elementos, ¿no? La mayoría de los hombres de a pie para saber si lo que se dice está ocurriendo. Y creo que tú traes un punto en la mesa muy interesante. Entonces, una pregunta inicial, Daniel. ¿Cómo ves tú este fenómeno cómo se traduce este compromiso, si es igual a lo que se dice o todavía hay algunos huecos por cubrir? Hola, buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos ven. Gracias, Edgar, Armando, por la invitación. Con muchísimo gusto aquí con ustedes. Pues las cosas en caliente, ¿no? Casi, casi como decía don Porfirio Díaz. Pero mira, es muy sencillo. El medio ambiente, el tema de sostenibilidad, cambio climático, biodiversidad, por fin se hizo sexy. Por fin se hizo sexy a las empresas, a algunos empresarios y quizá ya está dejándoles lana. Todo el tema de energías renovables es lo más inmediato, es lo que, pues para una empresa se traduce en dejar de consumir combustibles fósiles y entonces eso tiene implicaciones de que pues tus gastos operativos de esa parte se reducen virtualmente cero, ¿no? Tienes un costo de implementación inicial y mantenimiento y etcétera, pero de ahí en fuera es virtualmente cero. Am, pero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en México el tiempo nos está alcanzando, o el tiempo ya nos alcanzó. Hablamos, por ejemplo, del panel intergubernamental sobre expertos de cambio climático, ¿no? Que son los que ponen la ciencia de qué es lo que debemos hacer a nivel global. Y ellos hablaban o hablan y es parte del Acuerdo de París del 2015, que tenemos que limitar la temperatura global a 1.5 grados centígrados, el incremento respecto de los niveles industriales o preindustriales, 2 grados como máximo, esto hacia finales de siglo 2050, y la realidad es que para México eso ya es un hecho. Hoy por hoy ya estamos entre 1.4, 1.5 grados centígrados de incremento respecto a los niveles preindustriales y esto lógicamente tiene implicaciones masivas y brutales, yo me atrevo a decir, para muchos. Eh, para empresas, pero para la sociedad en su conjunto. Yo soy de Michoacán, de una zona que se conoce como Zitácuaro, que estamos dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, hermosísima la zona, y tenemos la fortuna y desfortuna al mismo tiempo de tener bosques. Desfortuna porque formamos parte del sistema Cutzamala, por ejemplo, este sistema que
alimenta de agua a la Ciudad de México, y fortuna, pues, porque tenemos estas montañas hermosísimas, pero este año ha sido un año atípico en lluvias. Entonces, no tenemos la misma cantidad de agua que en años anteriores. Y esto ya va a ser una tendencia. Cada vez va a haber menos agua, los patrones de clima están cambiando. Entonces, ¿esto en qué le afecta a las empresas? Bueno, les afecta en que va a haber lugares en donde ellos tenían sus producciones y no van a poder tenerlas más. Sobre todo el sector agro va a salir súper afectado. Toda la zona, todas las hidroeléctricas, no estamos pensando en eso, ¿no? Si cambia los patrones de lluvia y estas implicaciones, tenemos menos agua para generar electricidad por las hidros. Aquí en Michoacán tenemos una, en las de Chiapas. Entonces, pareciera que el empresariado mexicano, incluso la sociedad en su conjunto, se sigue sintiendo ajena al medio ambiente, al cambio climático, al agotamiento de la biodiversidad, a que nos estamos comiendo la tierra por construir urbanidades, por tener más tierras de agricultura, pero sobre todo urbanidades. Y entonces tenemos una competencia ya muy brutal, muy despiadada entre qué dejamos como bosques, qué dejamos como selvas, dónde urbanizamos, qué no. Esa es la triste realidad. ¿Estamos actuando a tiempo? Yo creo que no, pero podemos implementar acciones correctivas, urgentes. De hecho, las necesitamos. Y para mí es súper triste decir esto, ¿no? De que no estamos actuando a tiempo, porque podría generar esta psicosis de, bueno, pues si ya se amoló el medio ambiente, pues vamos a acabárnoslo bien, ¿no? Ya no queda nada rescatable, pero no es la idea. La idea es que si a mí me toca picar piedra haciendo la consultoría para que chicos, chicas que vienen atrás de mí, recién egresados, tengan más facilidad de entrar a alguna empresa o gobierno, o que lo que ellos aprendieron en la escuela medular de sostenibilidad lo puedan aplicar como la parte central del todo. Entonces, bueno, pues que nos toque, ¿no? Adelante de mí hubo la gente, o está la gente que ha hecho más ciencia, que es admirable porque ellos han nadado contracorriente toda su vida y por fin los estamos escuchando. Así que, pues unirme a ellos no es tanto una causa perdida, porque al final este es el único planeta que tenemos, ¿no? No podemos colonizar todavía Marte ni otras, otros astros, así que, pues vale la pena, creo que el esfuerzo. Un esfuerzo que muchas veces nos parece pues, muy lejano, ¿no? Sobre todo a la gente que pues, estamos en nuestra casa, estamos en nuestro trabajo, estamos en nuestra oficina, estamos en nuestra escuela. Como gente de a pie, pues muchas veces nos sentimos muy pequeños ante un problema de este nivel, ¿no? Aquí la gran pregunta, y es algo que yo siempre he visto con cierto recelo, muchísimas empresas salen y se ponen la careta, ¿no? Estamos haciendo esto, estamos haciendo lo de allá, estamos haciendo lo de acá. Vaya, es una moda, tú mismo lo dijiste, hasta negocio es. Pero, ¿qué es lo que realmente están haciendo las empresas? Por lo menos las que están haciendo algo comprometido, ¿no? Porque yo estoy casi seguro, y digo, piensa mal y acertarás, decía mi abuelita, que la gran mayoría lo hacen dientes para afuera, ¿no? Arreglamos el camellón de enfrente y ya somos ecologistas. Este, ¿Quiénes están haciendo qué para contrarrestar todo esto que estás platicando? Podemos brutamente y así medio muy rasposo clasificar a empresas líderes, a empresas medianas, o bueno, intermedias, quizá con 2 niveles, a las principiantes y aquellas que no tienen idea y no les ha caído el 20. Las líderes, pues, son las marcas grandotas, ¿no? Estas transnacionales que operan son más grandes literal que países, esas son las líderes. Duele decirlo porque son tan grandes que sí afectan al planeta, pero que el hecho de que ellos ya adopten mejores prácticas también beneficia al planeta. Digo, ellas existen por una razón y esa razón es, aparte de su misión, es hacer dinero. No estamos peleados con eso, pero lo que las empresas grandes adoptan son, ya están haciendo como medidas de mitigación y adaptación.
Podemos identificar 3 cosas. Medidas de adaptación, que son las que nos surgen ahora. Literal, el cambio climático es real. Digamos, tenemos la esfera, el planeta Tierra, y la sacamos de su cauce, ¿no? El famoso antropoceno, y que es como una era geológica en la que los seres humanos ya intervenimos tanto en el planeta que cambiamos. Entonces, las empresas se están haciendo acciones de adaptación para lo que venga en el. Después tenemos las acciones de mitigación, que es, sabemos que no forma parte de nuestro proceso de contaminación. Sin embargo, ponemos ese granito de arena extra, ¿no? Esas son las empresas ejemplares. Y también tenemos las empresas que se dedican a la compensación, que es las empresas que exclusivamente dicen: "Yo contamino con 10 toneladas de dióxido de carbono, o consumo 1.000.000 de litros de agua, entonces hago acciones que compensen ese daño". El tema es que en México, puntualmente, los indicadores que tenemos para este tipo de cosas son muy mediocres, son malos, están pensados desde antes de 1990 o se han ido actualizando muy, muy, muy poco. Pongo un ejemplo, si tú quieres hacer un parque industrial o un hotel, tú tienes que hacer una manifestación de impacto. Y entonces, en esa manifestación, tú le tienes que justificar a la autoridad que tu proyecto es mejor que el ambiente que existe. Pero los indicadores que se utilizan son como: voy a generar tantos miles de empleos, tantos millones de pesos, voy a utilizar tantos litros de agua, estas son mis emisiones y etcétera. Das los números, pero no das los números en un contexto referido a lo que hay. Por ejemplo, el suelo donde está, si es un manglar, tiene un contenido, un stock, un almacenamiento de carbono, y en el momento en el que lo retiras, pues ese contenido se pierde. Y idealmente tú tendrías que hacer acciones que garanticen que ese stock se quede o se incremente. Y entonces ahí, si tu proyecto me demuestra que con acciones de mitigación y compensación vas a incrementar el stock que estás quitándolo, va, te doy luz verde. Y lo mismo aplica para todas las empresas. Este fue un ejemplo muy puntual en impacto ambiental, pero lo podemos ver en la operación diaria de una empresa, por ejemplo, una embotelladora de agua, que están sacando agua del subsuelo, de acuíferos, en algunas ocasiones es agua fósil, que toma millones de años formarse. Entonces, ¿qué acciones estás haciendo tú como empresa para garantizar el abasto de agua para que tu negocio sobreviva? Si estamos hablando de que la precipitación está disminuyendo, entonces, ¿qué estás haciendo? Y es ahí donde estamos atorados. Creo que nos perdimos mucho en la discusión en México, y así como el famoso lock-in, el tecnológico que existe cuando quedamos atorados en una tecnología, creo que quedamos atorados en el discurso y quedamos atorados en la práctica de la famosa responsabilidad social empresarial, que en México lamentablemente tuvo un auge, pero no fue del todo exitoso. Se prestó mucho el greenwash por parte de las empresas, de todas, porque si efectivamente todos los programas de responsabilidad social empresarial hubieran sido efectivos, la degradación ambiental del país hoy por hoy no sería la que tenemos. Entonces, me duele muchísimo decirlo porque, pues, esto me puede cerrar las puertas en muchas empresas, ¿no? Como consultor, así como poner el dedo sobre la llaga, pero no estoy diciendo nombres, pero es una realidad que sí ganó esta retórica de yo soy verde, pero soy más greenwash que acciones certeras que tengan una efectividad probada, ¿no? Eso es como mi opinión. Me suscribo lo que dices, Daniel. Yo siempre he guardado una posición crítica con respecto a esta amnesia conveniente. Yo te diría de casi el 90% de las empresas que conozco, y conozco muchas. Y cuando me invitan a paneles a discutir estas cosas, no soporto, que son ferias de beauty contest, en donde las empresas nos vienen a decir lo bien que lo hacen, lo bonito que están sus informes, lo verde, claro, brillante que son, ¿no? Y no cuentan, ¿no? La historia real. Y afortunadamente, bueno, pues trabajé en una empresa
y tengo la experiencia de saber cómo esas cosas se manejan. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Hay que hablar las cosas como son. Si queremos que esto se normalice, bueno, pues entonces hay que darle transparencia a la conversación sobre todo lo que ocurre. Y yo creo que un indicador importante es hay que ver qué es lo que las empresas cabildean y dónde están sus presupuestos, ¿no? Porque cuando vemos que en el mundo pospandémico va a haber recuperaciones de 20 o 30% en algunos casos de algunas industrias, yo no voy a ver, y aquí lo pongo sobre la mesa, hago una apuesta, ninguna empresa va a incrementar o 20 o 30% su presupuesto para temas ambientales, nada más así porque sí. Entonces, coincido contigo y leyendo tu currículum, Daniel, además, hay que decirlo, estamos ante un orgulloso egresado del Poli. Y toda tu trayectoria y tienes, digamos, es impresionante leer por donde has pasado. Es decir, eso nos habla de muchísimas cosas de ti, ¿no? De que rompes estereotipos y además, por tu trayectoria, pues la cantidad de documentos y papers que tienes expuestos, pues sí estás altamente comprometido, pero además haces visible tu trayectoria, ¿no? O sea, pones en manifiesto lo que piensas. Ahí, Daniel, eh, pensando en las soluciones, en las alternativas, eh, porque si esto no se convierte en una política regulatoria, yo dudo muchísimo que la empresa, por una reflexión interna, decida cambiar sus políticas y, ¿no? Entonces, parece ser, a lo mejor no coincidimos, en que la empresa solamente reacciona a un fenómeno externo. Si la sociedad la empuja y la critica o si el gobierno, ¿no? Y ahora vemos, ¿no? Cómo internamente hay este fenómeno que le llaman del accionista activista, ¿no? De los grandes fondos, ¿no? Ahora BlackRock se quiere lavar la cara y entonces acaba de lanzar su publicación a principios de año para decir, bueno, estos son mis nuevos criterios y si las empresas en donde yo tengo inversiones o fondos de inversión no reaccionan ante esto, pues entonces vamos a retirar inversiones. Apenas está pasando. ¿Qué podemos hacer, Daniel? ¿Cómo ayudamos a los hombres de ciencia como tú a que se genere más conciencia, pero a que ocurra, ¿no? A que no nos vengan a dar discursos en foros internacionales o latinoamericanos o lo que tú quieras de qué bonito le hacen las empresas? ¿Cómo incidimos en esos foros? ¿Qué nos toca a nosotros hacer, los ciudadanos de a pie, para entender lo que está pasando, para sumarnos con los hombres de ciencia y decir, oigan, esto es en serio, el planeta se nos va a acabar? Yo creo que hay varias líneas de acción. Estoy pensando ahora varias. La más efectiva, por lo general, suele ser el marco regulatorio. Como ciudadanos, poca injerencia tenemos ahí. Depende de nuestros gobernantes. En México sabemos la historia de eso, reciente, pasada y muy probablemente futura. Entonces, ahí no tenemos mucho que hacer. Y es tristísimo y voy a sufrir la crítica de muchos de mis compañeros académicos, consultores, pero si las cosas en México se movieran desde el punto de vista del marco regulatorio, no tendríamos normas oficiales mexicanas del 90, ¿no? O del 88, del 92, que se siguen hoy por hoy implementando sin ninguna actualización. Y esa es la vara con la que se mide a las empresas para ver cómo está contaminando. Entonces, creo que de entrada eso ya está mal. Está, está caduco. Estamos usando y midiendo a las empresas con literal normas del siglo pasado. Entonces, no, creo que hay que darle vuelta a la página por ahí. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el nuevo, el Telecan, el TEMEX, sí, TEMEX, ¿verdad? El TEMEC nos va a poner en una cuerda floja en muchos ámbitos, desde este punto de vista. Como ciudadanos, tenemos muchas otras cosas. Las muchas otras cosas son empezar a fijarnos en los productos que consumimos. Y aquí viene una cosa, estamos desbordados de información. Tú entras a Facebook, entras a Twitter, entras a Instagram, a LinkedIn, y te das cuenta que ves los mismos contenidos. Por ejemplo, hay dos empresas muy grandes que hacen contenidos muy padres, muy visuales, donde presumen empresas o estrategias de empresas,
pero cuando son aplicables a México o cuando las comparas a México, te das cuenta que no son aplicables, no es la realidad del país. Son casos tomados en Europa donde, por ejemplo, cambian el embalaje de un producto y lo hacen de papel biodegradable, bueno, de plástico biodegradable, ¿no? Yo tengo en casa composteros de lombrices y desde el año pasado tengo plásticos biodegradables y no se han deshecho. Biodegradables, que se venden en el supermercado. Las capsulitas de café, que son también biodegradables, las metí a mi composta y no se han. El tema es que la biodegradabilidad de los plásticos viene con condiciones muy específicas de temperatura y presión y humedad. Pero como ciudadanos, creo que la mejor opción que tenemos es comprar responsablemente. Así como en Francia, en Francia y Alemania son los países donde el boicot es más grande, como no es que boicotemos aquí a las empresas, solo que premiemos a las empresas que efectivamente están haciéndolo bien. Y la forma es que personas como yo tenemos que traducir la información que estas empresas reportan para el consumidor de a pie, para que no esté desbordado con esta información. Ahí es donde está nuestra obligación, de la gente que estamos un poco más especializada, digerir este gran gabaje de cosas para que sea asimilable. Ahora, tenemos un titipuchal de estándares. Muchas veces los estándares, por ejemplo, Fairtrade, Consumo Orgánico, USDA Organic, el, el FSC, que es de bosques, o RSPO, que es de La Palma, un montonal de estándares, son muy buenos. El tema es que esos estándares encarecen los productos porque las certificaciones son carísimas, carísimas. Y la pregunta que dejo al aire para que la gente reflexione es, ¿por qué las personas que están haciendo las cosas orgánicas, que son las que están haciéndolo bien, han de certificarse para garantizar que sus productos son orgánicos, cuando las que deberían de garantizar que no están dañando al medio ambiente son las que lo están haciendo mal? Como los orgánicos no deberían de pagar la certificación, deberían de pagarlo las otras empresas que están dañando al medio ambiente. Entonces, es una forma un poco distinta de pensar que no nos hará mucho clic, pero pues al final si tienes 1000 hectáreas y tú quedas atrapado en esas 1000 hectáreas con tu pequeña parcela y tú decides no utilizar agroquímicos, no te puedes certificar porque estás rodeado por empresas que sí utilizan agroquímicos. Y eso sí afecta. Así que mi recomendación número uno es al consumidor que se informe, que busque información sobre todo para su país, porque muchas veces la información que encontramos no aplica, no es reproducible para las condiciones específicas del país, no utilizan los mismos empaques las empresas. Si es, por ejemplo, para no decir marcas, una empresa que opera en Francia y en los Países Bajos y en Estados Unidos y aquí en México, las empresas tienen, aunque el producto sea el mismo, más o menos el mismo, la presentación es distinta y se adaptan a las regulaciones del país donde están trabajando. En México ya tenemos algunas empresas que están cambiando porque operan en la Comunidad Europea y dicen, bueno, si ya hicimos el cambio, ya no nos cuesta nada hacerlo aquí. Quizás si ponga este nombre de empresa. Soy malísimo con las cervezas. Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma, así que si algún ejecutivo ve esto, perdónenme. Pero sé que una de ellas dos cambió sus embalajes de cartón. Antes los embalajes de cartón de las caguamas y de las cervezas eran desechables. Y ahora es un cartón más duro que viene reforzado en las esquinas y por todos lados dice, no se maltrate este contenedor. No se maltrate, no se maltrate. Entonces, eso facilita el que va a la persona que va a recolectar. Se lleva todo el envase vacío, el retornable, y es un empaque que a lo mejor solo tienes que lavarlo, esterilizarlo o ponerle algo y lo regresas al sitio de venta, ¿no? Y eso nos lleva, por ejemplo, a otra práctica. En México se abandonó el tema de los envases retornables. Cuando yo era chavo, y digo, tengo 30 años, pero yo me acuerdo cuando era chavo, tú ibas a la tiendita por un refresco o una cerveza y tu envase dejas el importe Ujú. y regresas el envase, ¿no? Y eso ya no existe en México. Entonces, a pesar de la crisis que tenemos de cambio climático, de agua, de bosques y de biodiversidad, se viene una crisis de arenas para vidrio de la que nadie está hablando.
y es una realidad. Entonces, creo que no podemos poner toda la responsabilidad en el consumidor. Es agotante. Yo, en una clase que me pidieron que diera a alumnos del TEC, una chica me preguntaba: "¿Cómo lidias con todo esto? ¿Cómo no te deprimes?". Le dije: "Bueno, hay días en los que tengo que desconectarme de este rollo, o sea, porque siendo ambientalista o ecologista, o sea, sí me afecta, ver tanta destrucción, tantos incendios, tanta apatía, eso te colapsa, porque sabes la situación y cómo esa situación nos va a afectar. Pero sí hay que hacerlo, o sea, sí tenemos por nuestra propia salud mental, nuestra propia salud, física, hay que hacerlo de vez en vez. Y un tío me decía: "Limítate a hacer lo tuyo". Y yo le digo: "Bueno, si me limito a hacer lo mío, no la vamos a lograr. Yo tengo que hacer lo mío y lo de alguien más, porque seguro alguien no está haciendo lo propio". Así que si tú tienes esa energía para hacer lo tuyo y lo de alguien más, pues pégale y vas a empezar a influir más rápido en tu primer círculo. Me extiendo mucho en las preguntas, pero es que me gusta compartir esto para que porque a lo mejor hay gente que siente esta misma frustración que yo, ¿no? Y dicen: "Ah, hace sentido, si va por ahí o no estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo", y eso también está totalmente válido, que no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora. Exactamente, el tema ese de las botellas tienes toda la razón del mundo, ¿no? Las embotelladoras le aventaron la bronca al gobierno de reciclar todo lo que ellos producen, cuando ellos lo hacían antes, ¿no? Recogían las botellas, las lavaban, las volvían a utilizar, y ahora ya es bronca del gobierno, ¿no? Pero bueno, hablamos también de legislación, ahorita se tocó ese tema y a mí se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy un poco embebido con ese tema debido a la actividad que yo realizo y es noticia, ¿no? California, que es uno de los, que es el estado de Estados Unidos, que es el que pone digamos, ecológicamente es el que va poniendo el orden, vamos a decirle de alguna forma, va a legislar en contra de los vehículos de motor de combustión interna, al grado de que por ahí del año 2040, me parece, ya no vas a poder comprar un vehículo de combustión interna en Estados Unidos, en el estado de California, por toda la razón ecológica que hay alrededor, ¿no? Todas las razones de sostenibilidad. Inmediatamente pues, le siguen atrás todos los demás estados, países europeos, etcétera, etcétera. Pero gracias a esta legislación, tú forzas a que pues, las grandes empresas automotrices digan, bueno, pues ya no vamos a fabricar, ¿no? Entonces ellos se ponen el gorrito diciendo, somos bien ecologistas, no, porque es lo que viene y es lo que esos países les están forzando. Mi pregunta va en el sentido de legislaciones en países y sobre todo pues, viendo los países más progresistas del mundo. ¿Qué país ahorita está en liderazgo de este tema? Porque yo soy de la idea de que pues muchas veces no es necesario inventar el camino, sino seguir un camino que alguien ya haya abierto por alguna razón, ¿no? Entonces, ¿tú cuál dirías ahorita que es el país al que le debemos de seguir, al que está diciéndonos, así se le está haciendo, a mí me está funcionando, así puede funcionar y así puede ser una solución para todos nosotros? Yo pondría varios ejemplos en función al tema que queramos tratar. Alemania siempre ha sido líder en muchos temas, líder, sobre todo, tomaron la muy atrevida y osada decisión de apagar sus plantas de generación eléctrica de carbón. Eso a nivel de empleos, a nivel de país, es un golpe brutal. Recordemos que Alemania es de los países más industrializados del mundo, tiene una cantidad de exportación brutal, pero también de alguna forma necesita energía barata. Hoy por hoy las energías renovables son más baratas que la energía del carbón. Y entonces ellos dicen, bueno, generamos un programa de transición donde vamos a emplear a la gente de las minas y a la gente de la generación eléctrica de carbón en algunos otros sectores, ¿no? Alemania, los Países Bajos, donde yo estudié, yo me llevé, perdónenme, mis colegas de los Países Bajos y las personas, yo me llevé el chusco que cuando llegué a los Países Bajos, also known as Holanda, este, todo el mundo cree cuando nos vamos allá que Holanda es súper limpio, es súper avanzado en medio ambiente, y yo me llevé la sorpresa de que no. Mucha de la basura se quemaba, los residuos se quemaban, iban comenzando apenas con el tema de energías renovables. Este, eh,
Y bueno, tenemos esa visión de Holanda porque son muy buenos mercadólogos, se mueven en bicicleta, que eso es una realidad que a todo el mundo impresiona. Yo quedé encantado, yo extraño andar en bicicleta a ese nivel, pero de que yo regresé a México en el 2019, en estos 2 años y en el año anterior, los Países Bajos empezaron a desarrollar un montonal de cosas. Empezaron a aumentar su producción de energía renovable, de energía eléctrica por energías renovables, han implementado programas de economía circular. Los municipios, al igual que los municipios en México, son independientes. Y los municipios dicen: "Yo quiero hacer esto", así que comisionan estudios de: "Quiero entender cómo funciona mi municipio", y eso se conoce como metabolismo socioeconómico, que es cómo como sociedad consumimos recursos y energía, pasan en la sociedad y se disponen en el ambiente. Comisionan este tipo de estudios y entonces empiezan a hacer política pública para eso. Eh, los suecos, los suizos también, sobre todo los suizos que dependen tanto de las importaciones, para su día a día, entonces empiezan a hacer cosas como, ya no podemos importar productos que tengan que ver con deforestación, ¿no? O chocolates que estén en zonas de conflicto donde el chocolate no respete derechos humanos. Es un ejemplo muy burdo, pero es real. Canadá tiene una ambición muy fuerte ahora con el tema de economía circular. El año pasado yo participé en un foro, para evaluar la condición de economía circular en toda Norteamérica y parte de América Latina para ver cómo, este, perdón, para ver cómo, venía este tema en esa parte del hemisferio. Estados Unidos, sin duda, con esta nueva administración va a ser un golpe brutal para el país. Ya lo vemos, el embargo, lo comentábamos al principio, ¿no? Este embargo camaronero, que le va a pegar a México, creo que $256 millones es lo que vale el mercado de exportación de camarones. Así que eso es lo que deja de entrar de lana al país. Pero puntualmente, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, los Países Bajos y, para sorpresa de muchos, China. China, desde el 2010, comisionó algunos estudios de economía circular a nivel de región para entender los flujos de energía y residuos de industrias pesadas. Y entonces empezó a hacer unas métricas para decir cómo me comprometo más, pero no por el lado ambiental, pero sobre todo porque al final la contaminación en China es brutal. Entonces, de alguna forma tienen que lidiar con eso y lidian con eso con programas de economía circular. A pesar de que siguen abriendo plantas de carbón, están entrándole durísimo a las energías renovables. Y China, para sorpresa de muchos, está muy, muy adelantada en este tema. Digo, les estoy hablando, el primer estudio de economía circular de ellos salió en el 2008-2010. Eso nos lleva una década de ventaja a nosotros. Y también tienen este tema de que ya tienen el mercado, tienen un mercado piloto de comercio de emisiones, que es cuando una empresa contamina mucho, una empresa contamina poquito, yo te vendo mis derechos para contaminar tanto a ti empresa y entonces empiezan a intercambiar dinero, ¿no? Y eso genera de muy buena forma que haya innovación al interior de las empresas y en un país. Y China ya está piloteando esto en regiones y el avance es muy considerable. Entonces, creo que en México están todos los componentes, todos aislados. Lo que nos hace falta es una visión holística de esta gente que toma las decisiones, de la gente que tiene lana, de los directores de las empresas, que no nada más deben irse por la rentabilidad. O sea, si ya vas a entrarle a un tema de, bueno, voy a instalar paneles solares o voy a mejorar mis prácticas de reciclar, porque en México, lamentablemente, economía circular es sinónimo de reciclar, que va más allá de la economía circular, pues cambia todo. O sea, dedícale 6 meses a tu empresa para alinear una buena estrategia. Eso es lo que se ocupa, 6 meses, no más. Alineas una estrategia a 10 años y entonces tienes para darle. Y esto cae dentro de esos países estrella, Armando, que preguntabas, de cómo lo están haciendo, qué países lo están haciendo. No hay que inventar el hilo negro, toda la información ya está ahí, solo hay que aplicarla en México.
Esta conversación, Daniel, me lleva a la toma de decisiones de el... Me choca ese concepto utilizado en la jerga empresarial porque me parece que ha sido prostituido hasta más no poder de la figura del líder, ¿no? Está, para mi gusto, repleta de reflexiones de libros de aeropuerto, baratas, sin compromiso, sin profundidad y hechas nada más para vestir una figura y para justificar bonos. Eh, y veo muy poca reflexión seria al respecto. Ahora, la toma de decisiones. Tú mencionas algo que me llama mucho la atención y que no tenía en el radar y te lo agradezco que lo pongas 6 meses. O sea, si lo haces bien en 6 meses puedes poner un plan para echarlo a andar. Pero me temo que en las empresas mexicanas y en cualquier otra es un tema de costos. Es dónde está una relación costo-beneficio entre cuánto le voy a meter y cuánto voy a sacar. Y mientras esa manera de tomar la decisión no se desinstale, no se desaprenda, veo muy difícil que estos líderes o estos dirigentes de empresas la tomen, ¿no? Otra vez regreso a mi planteamiento, a menos que alguien los presione. Vemos ahora que este fenómeno de los accionistas que empiezan a motivar, que empiezan a presionar, que les empiezan a exigir. ¿Tú cómo ves a México? ¿Cómo ves la conciencia de estas otras audiencias, ¿no? Grupos sociales, porque me inquieta que también hay que hablar de ese otro lado, Daniel. También hay que hablar del chantaje social. También hay que hablar de estos grupos que se organizan a nivel local y que de repente ven una empresa transnacional y dicen, aquí hay dinero. Y por lo tanto hay que decirles que se están robando el agua. Armamos un grupo, los acusamos y nos sentamos en la mesa con el único objeto de chantajear. Y entonces, en ese tipo de disyuntivas también se encuentra la empresa, ¿eh? Así como los criticamos, también hay que hablar del otro lado. Y entonces tenemos este fenómeno, como se conoce acá en Estados Unidos, de los three huggers. Y entonces tenemos estos ambientalistas que son súper ambientalistas, pero en su casa son otra cosa, ¿no? El fenómeno con el que se le critica a Canadá Canadá es súper ecologista en Canadá, pero sus empresas fuera de Canadá no sabes cómo, y sobre todo la minería, ¿no? Pero también existe eso, Daniel, esta parte social que se distorsiona, que utiliza la bandera ecológica para presionar empresas y para chantajear. Regresándome al ejemplo de Armando, ¿cómo ves tú que las empresas o estos países que han manejado esto con seriedad hayan gestionado estas distorsiones sociales de grupos que utilizan esto para presionar? Porque yo en México los veo en todos lados, y más cuando hay política y se mezcla, y entonces tienes al líder del partido que ahora ya se hizo ecologista, porque vamos, tenemos un partido, ¿no? Que ha vivido, que no tiene líder, tiene director general, se comporta como empresa y ramificaciones y distorsiones en todos lados, que me parece que tampoco nos ayuda a avanzar y tampoco le hacemos, digamos, la vida no fácil, sino que no generamos nosotros mismos condiciones para que esto ocurra en beneficio de todos. En esos países de los que tú conoces, Daniel, donde has estado y en las conversaciones de ti, ¿cómo se maneja este tema de la distorsión social en este mundo de la sostenibilidad? Yo lo que he vivido, que he visto que funciona mejor, y voy a acotar a 2 anécdotas rápidas, una mala y una buena. La mala es a la mexicana. Tú quieres desarmar un conflicto socioambiental o socioecológico, si es de ejidatarios o de comunidades, busca al líder, corrompes al líder y el movimiento solo se disuelve. Esa es la realidad de México. Eso es el modus operandi de las empresas y de los ecologistas y de la gente que hace esto. Estoy generalizando, porque no es el caso para todos. O sea, hay grupos que son muy están muy cohesionados, ¿se dice? Están Muy muy cuestionado, unidos, sí. ¿sí? Y entonces no se corrompen, ¿no? Y eso está padre. Pero sí llega un punto en el que se cae en el chantaje. El tema del agua va a ser el tema de la siguiente década, si no es que de los siguientes 5 años. En la Ciudad de México ya comienza, o sea, el sistema Cutzamala está al borde del colapso total. Pero, un proceso bien llevado a cabo,
creo, y aquí empieza mi transición a lo que vi en el extranjero, es escuchar las necesidades de la gente. Entender qué es lo que verdaderamente quieren. Sobre todo, una cosa es lo que dicen querer y otra es lo que verdaderamente quieren. Si es un tema de agua, un tema de bosques, un tema de... Hay que entender, hay que de verdad hacer un estudio para ver si efectivamente, porque mi operación, a lo mejor corté, entubé el único arroyo que les llegaba para agua potable, ¿no? Claro que hay un conflicto social ahí. Porque desmonté 5 hectáreas, hace un calor endemoniado, pues por supuesto. El tema es que en México no le metemos ciencia, lo queremos arreglar a billetazos. Y esas cosas de billetazos, bazucazos de billetes, resultan más caras que hacer las cosas bien de origen. Y las cosas bien de origen para mí es meterle un poquito de sesos, meterle un poquito de ciencia y entender qué sucede. Y aquí voy a lo que vi en el extranjero. Un caso peculiar. Cuando estaba estudiando en los Países Bajos, en Delft y Leiden, entró muy fuerte el tema del Hyperloop. Este tubo al vacío que te metes y en una hora estabas en Alemania, ¿no? Desde Ámsterdam. Podías estar en Hamburg en una hora porque va al vacío, te chupa, vas a una velocidad impresionante. Bueno, incluso para los parques fotovoltaicos o eólicos. Ahí hay un conflicto social fuerte, porque vas a ocupar la tierra de alguien, vas a pasar por atrás o a un lado de la casa de alguien y es muy probable que ese sitio quede inhabilitado para ellos, para ciertas cosas que ellos hacían. Entonces, lo que yo vi que hacían mis compañeros de la maestría, que eran más sociales, más antropólogos, estudiando ecología industrial, que los veías cuando iban a hacer su tesis sobre de qué voy a hacer mi tesis, pero caían en estos temas y eran felices. Entonces empezaban a explorar justo estas dinámicas de poder. ¿Quién estaba intentando sacar poder, relaciones, una mochada en el sentido, porque también ahí hay corrupción, ¿no? Y entonces empezaban como a deconstruir este discurso y encontraban la verdadera necesidad de la población. Y muchas veces lo que ellos encontraban era que los conflictos eran por una mala información del desarrollador del proyecto y por una mala plática o implementación sobre el trato para la compra o renta de las tierras. Cuando esos puntos se aclaraban, se llegaba a un acuerdo de, mira, este proyecto tiene estos beneficios y tiene estos contras y todo, etcétera. Te vamos a pagar tanto de esta forma, así, y se sensibilizaba a la población por un tema en particular, por ejemplo, un parque eólico, el, la gente de repente caía o decía, bueno, ok, ya entendí, si es por el bien común, que es algo que en México no existe, el concepto de servicios públicos, del bien común, es algo que no lo tenemos en nuestra cabeza, no sé por qué, pero la gente cuando hacía clic con eso, decía, ok, va a jalar, pero entonces apóyanos con esto. Entonces ahí era cuando de verdad se entraba una negociación buena con la empresa y no era una cuestión de extorsión o chantaje. No sé si eso responda, Edgar, a cómo se debería hacer en México, porque en México está a lo largo y ancho del país, está lleno de conflictos sociales. Sí, claro. Y caemos en esto. Yo soy un tree hugger, yo tengo fotos enormes, o sea, ahí donde me veas, seguro en mis redes sociales, tengo fotos abrazando árboles, pero no por eso soy ajeno a que hay cosas que se tienen que hacer. Digo, no vamos a tumbar, esto es una tragedia porque aquí en mi pueblo lo están haciendo. No vamos a tumbar árboles de 100 años para meter una carretera, ¿no? Te haces a un ladito. O sea, no tienes que pasar por donde está el árbol, te puedes hacer un ladito. O sea, lo mismo da si te recorre, el árbol tiene, está demostrado que las carpetas asfálticas que están cubiertas por la sombra de los árboles duran un 20%. Así que ese es un 20% más de mantenimiento que te estás evitando. Pero volvemos a lo mismo. Es ciencia, es números. Todo se reduce a números. Claro. Como podrás ver, pues Edgar y yo pues, somos una generación o hasta dos arriba de la tuya, ¿no? Y pues, venimos de otra época realmente, ¿no? Yo siento que sí soy una especie de
que me ha tocado ver una serie de cambios que pues muchas veces parecen invisibles a la gente, ¿no? Cuando éramos chicos, no me dejarás mentir, pues la ecología era más bien no tirar basura, ¿no? O sea, portarse Ujú. bien, no tirar basura y evitar los incendios. O sea, no era una prioridad, no era algo así que dijeras, todavía se pensaba que pues podías talar un bosque, pues al fin sembrabas más arbolitos y salía otro, ¿no? O sea, era lo que nosotros nos enseñaban en la escuela, ¿no? Y obviamente esto ha ido progresando, ya no es lo mismo, es decir, ya las nuevas generaciones han creado una cierta conciencia y van sabiendo más sobre el tema y las nuevas generaciones han creado más todavía, ¿no? Es decir, ya no es lo mismo que antes. Yo sí he visto un progreso muy grande, sobre todo a nivel conciencia de la gente y sobre todo las generaciones más pequeñas, lo ven mis hijos, por ejemplo, ¿no? En base a eso que te estoy diciendo, ¿tú cómo ves ese futuro? ¿Tú crees que esas nuevas generaciones, porque pues Edgar lo ha dicho muy bien, también depende mucho de nosotros como ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Tú cómo ves a esas nuevas generaciones? Sí, realmente estamos creando una conciencia de que esas empresas que no trabajan como deberían de hacerlo, deben de ser en un momento dado boicoteadas, deben ser en un momento dado dejadas a un lado a favor de las que sí lo están haciendo. ¿Tú crees que esa forma de pensar está cambiando ya? Yo creo que no. Em, no tanto por el boicot, no tanto por premiar, no tanto por X, Y o Z. Yo creo que las nuevas generaciones, lamentablemente y afortunadamente, tienen mucha información y Ujú. la información está llena de las famosas fake news. Tenemos N documentales en Netflix, en YouTube, en la tele, sobre cómo las redes sociales cambian y orientan el sentido y el discurso de toda la discusión alrededor sobre los temas, ¿no? Cómo manipulan elecciones, cómo manipulan ciertos temas. Entonces, creo que vivimos en una época en la que hay tanta información que nos desborda y de repente tomamos lo que nos hace sentir bien con nuestra zona de confort. Creo que eso es algo del ser humano, no es criticable porque no estamos ya acostumbrados a salirnos de esa zona. Tenemos todos los satisfactores, ¿no? Al alcance de la mano. Somos la generación del clic. Queremos un libro y ¡pa! Queremos una bicicleta y ¡pa! Ya no es como que tengamos esta falta de algo, como el scarcity de estas cosas. Volviendo al tema de las empresas, lo que yo veo es que tenemos que reconectarnos con las generaciones pasadas. Como jóvenes, creemos y juzgamos que los viejos, y perdón el adjetivo, no saben de lo que están hablando, no saben lo que era el medio ambiente, porque pareciera que estaba muy limitado lo que tú comentabas, Armando, de, pues plantamos aquí árboles y sale otro, no tiramos basura. Bueno, acciones tan sencillas como no tirar basura y como no generar incendios y como no talar árboles, son las mismas que se siguen discutiendo y peleando. O sea, los temas centrales no han cambiado. Creo que ha cambiado la magnitud, porque hemos colonizado nuevas fronteras en cuanto a tecnología, en cuanto a tierra, en cuanto a comportamiento. Y a lo mejor aquí sería una discusión del comportamiento para nuestros amigos, Edgar, los coaches, ¿no? Agustín, Emilia y todas estas personas que estudian el comportamiento de la gente, de la población, la sociedad. Pero yo creo, perdón el ruido de fondo de los perros, yo creo que necesitamos hacer esa conexión. Necesitamos que a nosotros jóvenes y a las generaciones que vienen atrás de mí se nos escuche y también escuchar a los otros. Y no me dejarán mentir los psicólogos. Eso es casi psicológicamente o químicamente imposible porque parece que los adolescentes hablan un lenguaje totalmente distinto a los adultos. Pero debemos encontrar ese punto medio. No todas las opiniones son desacertadas, ni todo es irracional. Yo trabajo con mucha gente del campo, con muchísima, y, y no, cuando yo llego y voy a trabajar con ellos, me gusta escucharlos primero. Ellos son los expertos en lo que hacen.
Yo tengo un conocimiento técnico aprendido de la escuela, pero los que están ahí en la talacha, los que se la rifan haciendo la milpa o cortando un árbol para una explotación, son ellos. Si yo puedo ir cambiando algunas cosas que yo veo que pudieran mejorarse con mi conocimiento técnico, es ahí donde yo intervengo, porque sí se puede. Cosas tan sencillas como no tumbes un árbol en luna llena. En luna llena, la salvia sube por la gravedad, por la atracción de la luna. Entonces tú cortas un árbol y estás llevándote un árbol súper pesado, lleno de nutrientes, con mucha agua, que está agotando el suelo. Si tú cortas un árbol en luna nueva, incluso el árbol pesa menos y eso se traduce en un efecto rebote, ¿no? Llevas un árbol que pesa menos, consumes menos gasolina. Entonces son todas estas cosas que se van haciendo en cascada. Yo les digo a mis compañeros en las clases que doy, a la gente que les doy charlas, con ecología industrial, que es lo que estudié de maestría, que es esto de consumir recursos, si no pensamos en el efecto rebote, en la paradoja esta de porque somos más eficientes vamos a consumir menos, entonces no estamos haciéndolo. Toda acción lleva una reacción y el efecto rebote pasa porque pasa. Que tú lo comentaste hace un momento. Las embotelladoras dijeron, yo dejo de utilizar envases retornables y el pleito se lo paso al gobierno. Eso del gobierno se convierte en una carga de servicios públicos municipales en la categoría de gestión de los residuos. Para que un gobierno sea eficiente en eso, tiene que incrementarnos los impuestos, porque no se los está incrementando a la empresa. Entonces, no, la discusión no es sobre si tenemos que olvidarnos del pasado y aplicar solo lo del presente. Yo creo que la discusión debe ser cómo encontramos esa armonía entre las diferentes opiniones para resolver el problema inminente que tenemos. Y el problema inminente que tenemos es que el planeta está valiendo cacahuate, por no decir grosería. O sea, tenemos 2, 3 años para tomar acciones radicales, y radicales no es ser anarcos o dejar de comprar o volvernos veganos. Radicales es cambiar el chip, cambiar el status quo, romper esa inercia de cosas que hemos estado haciendo que no nos han resultado. Eso es ser radical por cosas que sean efectivas para resolver este problema. Pues al escucharte, Daniel, eh, me surgen muchísimas preguntas, muchos temas. Me gustaría abusar y comprometerte a otra plática o a otras, porque esto no se agota. Creo que hay muchas aristas. Ahorita, por ejemplo, pensaba en un tema en donde Armando es experto y quizás tener una dinámica distinta contigo, en donde, cómo vemos, ¿no? La influencia desde la parte mercadológica que tendría que entrar acá, porque a mí particularmente me preocupa que se trabaja más para la imagen, para el posicionamiento público que otra cosa, y entonces tenemos este fenómeno de pacto mundial, ¿no? En donde todos ya tenemos nuestro compromiso, nuestro logotipo muy bien hecho, nuestras pantallas de Zoom con los 17 objetivos de los desarrollo sostenible, y no pasa nada. No hemos movido la aguja ni la vamos a mover y no tienes ingrediente que tú dices, no es radical. Pacto Mundial no tiene dientes para morder. En fin, hay muchas cosas que podemos seguir. Mientras tanto, Daniel, bueno, pues lamentablemente el tiempo se agotó. Muy interesante lo que dices, pero te lo voy a decir ahorita así de frente, muy orgulloso de escucharte, de saber que se ha invertido bien en ti y estás regresando bien, y nuestro compromiso, ya lo pusiste en la mesa, es dialogar contigo, con tu generación, abrir esos espacios para ver cómo juntos podemos hacer cosas, porque me parece que es fundamental. Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Edgar, y pues espero la invitación. Me encanta charlar con Eso. gente de todos tipos, con ustedes Claro. también. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y a nosotros también, y sobre todo, si tienes algo que valga la pena anunciar, decir, comentar, háblanos y dinos, oye, ¿sabes qué está ocurriendo esto? Y me gustaría hablar de ello. Adelante, estamos perfectamente abiertos a todo ese tipo de, pues, sugerencias e ideas, ¿no? Pues hoy los puedo invitar a que lean un artículo, creo que ya se lo compartí a Edgar,
que se publicó el día de ayer, que hice con 2 doctores, yo voy en segundo doctor, habla justo sobre los ODS y cómo estamos pensando la agenda de los ODS en México en garantizar solo el acceso a la electricidad, cuando va más allá el satisfacer el acceso a la energía en su conjunto. Entonces, denle una leída a ese artículo, está súper chiquito, está en español, hay un mapa interactivo muy bueno y después de este artículo vienen otros 2, y estoy preparando algo súper bueno para que yo espero lanzar antes de mi cumpleaños, es en 26 de mayo, para todas las va a atender, Edgar y Armando, el tema que hablamos justo ahora del consumidor. ¿Qué hacemos como consumidor? Está pensado en eso. Entonces, estoy Buenísimo. muy emocionado, estoy muy emocionado. Muy bien. Oye, ¿cómo conectamos contigo? Acuérdate que somos conexionistas. En LinkedIn me pueden estoquear, así dicen las nuevas generaciones, ¿no? No, en LinkedIn me pueden encontrar ahí con mi nombre completo, Daniel Itzarná Ávila Ortega. En CEMEI, que es el Centro Mexicano de Ecología Industrial, en la página está así como se escucha, en LinkedIn igual, y en Twitter de la misma forma. Esos son los canales con los que me pueden comunicar. Sí contesto, siempre. Aunque a veces soy muy francote, pero contesto. Bien, bien, así debe ser. Se agradece. Y con nosotros, con Conexionistas, pueden contactar a través de Twitter, somos Conexionistas MX. Igual en Facebook, Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México. Y estamos en iVoox y en Spotify, de nombre Conexionistas, con todos los podcasts que hemos hecho a lo largo de 2 años, 1 año y un cachito más. La música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit, su canal es Alejandro Saborit en YouTube. El diseño es de Sofía Reynoso Diseño Gráfico. A ella la encuentran en Facebook. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.